Muy buenos días, hermanos. Qué bendición, como siempre, es estar en la casa de nuestro Dios. Qué bendición es cantarle alabanzas a nuestro Dios. Qué bendición es estar unidos, estar reunidos, estar dispuestos a escuchar la palabra de nuestro Dios y traerles nuestros corazones a nuestro Dios y ponérselos, ¿verdad?, allí en donde deben estar, en sus manos. Así que vamos a tomar un tiempo para estudiar la Biblia. Vamos a tomar un tiempo para meditar en ella y bueno, que el Señor hable a nuestros corazones, que el Señor nos muestre lo que necesitamos en esta mañana. Será un desafío, como siempre, estudiar la Biblia y que el mensaje de la palabra de Dios halle cabida en el corazón de cada uno de nosotros. Es lo importante, ¿verdad? Que nunca escuchemos la reprensión. Jóvenes, pueden pasar a su clase, adelante, chicos. Que nunca escuchemos la reprensión. Miren, mi esposa también se va a la clase de jóvenes, Que nunca escuchemos la reprensión de parte de Dios, de Jesús, que en una ocasión le hizo a ese grupo de personas que les escuchaba, a los fariseos, que les dijo, es que mis palabras no hayan cabida en sus corazones. ¿Verdad? Cuando Cristo decía eso, mis palabras no hayan cabida en sus corazones, quiere decir que no hay nada, no les penetra la palabra de Dios, ¿verdad? Ojalá que eso no pase en ninguno de los que estamos aquí, que en ninguno no halle cabida en la palabra de Dios. Al contrario, que halle cabida, ¿verdad? Que quepa, que esté allí un hueco especial de la palabra de Dios en nuestros corazones. Muy bien, hermanos, oremos a nuestro Dios y pidámosle de su ayuda para este tiempo. Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí congregados en tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Señor, tú has puesto en el corazón de mis hermanos estar aquí. Es tu día, Padre mío. Es el día en el cual tenemos que reposar, admirando tus bendiciones y dándote la honra y la gloria por todo lo que haces para con nosotros. Señor, en este momento queremos llegar hasta el trono de tu gracia, pedirte, mi Dios, que tu palabra nos ayude y nos enseñe y nos desafíe grandemente, Señor. Que podamos salir llenos de ella. Y que nuestra voluntad, Señor, sea cada día más sometida a tu voluntad. Ayúdame, mi Dios, me pongo en tus manos, te pongo mi vida en tus manos. Ayúdame para compartir tu palabra, de tal forma, mi Dios, que tu nombre sea glorificado en este tiempo. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. La porción en la cual vamos a meditar esta mañana, hermanos, es muy importante. Y es tan importante porque es una porción en la cual es el único milagro que Jesucristo hizo, que está escrito en los 4 evangelios. ¿Sí? Algunos de ustedes ya sabrán qué porción es. ¿Sí? El único milagro que Cristo hizo y está registrado en los 4 evangelios, en los 3, Mateo, Marcos y Lucas, que se les llaman evangelios sinópticos, que van muy de la mano, que lo que se escribe en los 3 va muy de la mano. Juan es el que no entra en esa categoría de evangelios sinópticos, sino que él tiene un propósito por el cual escribe y muestra a Jesucristo como Dios, ¿verdad? Entonces, algunos de ustedes ya saben cuál es ese milagro. El único que se menciona, el único milagro que Cristo hizo, que se menciona en los 4 evangelios, ¿alguien sabe cuál es? ¿Cuál? Aparte de ese, que Él hizo, un milagro que Él hizo. O sea, la resurrección fue la mezcla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero de las cosas que Él hizo. ¿Sí? ¿Cuál? Ese solamente se menciona en algunos. ¿Cuál es el milagro que se menciona en los 4 evangelios? ¿Cuál? La alimentación de los 5,000. Es el único milagro que se menciona en los 4 evangelios. Vamos a observar, hermanos, unos detalles valiosos y también algunos principios para aplicar en nuestra vida. Estamos tomando como base el Evangelio de Juan, hablando acerca de esos encuentros que han transformado a muchas personas.
Bueno, aquí también hay un encuentro con muchas personas. Hoy solamente nos vamos a centrar en el milagro y después estaremos estudiando todo este capítulo que es fascinante. Pero el hablar de la alimentación de los 5,000 siempre es un reto para el predicador. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado por lo menos 5 veces hablar acerca de la alimentación de los 5,000? ¿Cuántos? Levanten la mano. Bastantes. ¿Se saben la historia de la alimentación de los 5,000? ¿Sí o no? Sí. La multiplicación de los panes y de los peces. ¿Sí? No sabemos de memoria. Entonces, cuando alguien dice, bueno, vamos a hablar de la alimentación de los 5,000, alguno va a decir, pastor, eso ya me la sé de memoria. ¿Sí? Es como nuestros niños cuando llegan a la clase de jóvenes, ya se saben todas las clases, ¿no? Ya se saben todo, ya son unos eruditos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros debemos aplicar cosas importantes. Y en esta mañana, hermanos, créanme que es un desafío para mi vida estar predicando de esto, porque quiero mostrarles cosas importantes, señalarles detalles que a veces pasamos por alto dentro de la lectura y dentro de lo que trasciende la lectura. Uno de ellos es este. Es el único milagro que está escrito en los 4 evangelios. Por algo se ha de haber escrito en los 4 evangelios, ¿no crees? ¿Tiene importancia? Claro que tiene importancia. Todo lo que está a su alrededor y todo lo que tiene que ver con este milagro tiene mucha importancia y queda muy grabado y muy establecido, no tan solo en nuestras mentes, sino en las mentes de aquellos que estaban escuchando a Jesús. Quiero que recuerdes algo. La Biblia fue escrita en un contexto y en una cultura completamente diferente a la nuestra. Cuando nosotros hablamos de la alimentación de los 5,000, podemos ver algunos detalles, podemos ver el gran milagro de Dios, el gran milagro de Jesús, pero nada más. Ellos podían ver algo diferente. Y es lo que esta mañana quiero, con la ayuda del Señor, compartirte. Uno de los aspectos que ellos, al mirar esto, observaron y que son muy importantes. Vamos por favor a Juan capítulo 6, versículo 1 al versículo 15 será la base de nuestra enseñanza. San Juan capítulo 6, versículo 1 al versículo 15, hermanos. Vamos a leer toda esta porción y después vamos a ir estudiando poco a poquito estos 15 versículos. ¿Estamos allí? San Juan capítulo 6, verso 1 al verso 15. Dice la palabra de nuestro Dios, dice así. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. ¿Y qué dice la siguiente frase del verso 4, hermanos? Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ese es un detalle importante que el apóstol Juan resalta al narrar él la alimentación de los 5,000. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, lean conmigo la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron, ¿qué, hermanos? Saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. También esa frase es importante, la vamos a ver, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos,
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo qué cosa, hermanos, la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hermanos, esta historia es fascinante. Esta historia es muy importante que nosotros la tomemos, la analicemos y veamos esos detalles que pueden darnos una mayor luz al entendimiento de esto. Lo primero que vemos, hermanos, los primeros 4 versículos, aunque Juan no nos lo menciona así, pero dice: después de esto fue Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Sigue siendo el mismo mar, ¿verdad? El mar de Galilea, el mar de Tiberias, el lago de Genesaret, son diferentes formas de llamarlo en la Biblia, pero se refiere al mismo mar, el mar de Galilea. El mar de Tiberias es el mismo, ¿verdad? Estamos hablando del mismo lugar. Y entonces el Señor Jesucristo, nos dice la Biblia, que Él fue al otro lado, al mar de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Hermanos, algo que Juan no nos dice, Juan va directo al grano. Juan va directo. Juan tiene un propósito en su evangelio, y el propósito en el evangelio de Juan es mostrarle a todos que Jesús es Dios. Así que él va directo al grano. Él dice: fue al otro lado, al mar de Tiberias, y entonces empieza a narrar absolutamente todo lo que está pasando allí. ¿Sí? Él va directo a lo que le quiere comunicar a las personas. Pero Juan deja varios acontecimientos que pasaron entre el capítulo 5 de Juan, cuando el Señor hace estos milagros, y el capítulo 6. Entre esos 2 capítulos, Juan deja una cantidad de eventos y de tiempo que no registra en su evangelio. Entre la curación del paralítico, como veíamos la semana pasada, el paralítico de Betesda, entre la curación del paralítico y la alimentación de los 5,000, hay varios eventos. Entre estas 2 cosas hay varios eventos. Por ejemplo, entre la curación del paralítico del estanque y la alimentación, entre ese lapso se puede ubicar o se ubica el sermón del monte del Señor Jesucristo. Allí desde Mateo 5 a Mateo 7, ¿sí? Ese sermón del monte en donde Él estaba preparando y capacitando a sus discípulos. Les estaba enseñando la manera de vivir en este mundo, de cómo cumplir la ley moral de Dios en este mundo. Entonces, en ese lapso está ahí la predicación del sermón del monte, pero también está la elección de los 11. También el Señor eligió a los 11, y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 6, cuando el Señor elige a los 11, ora por ellos y los llama. También Lucas del capítulo 7 al capítulo 9 nos narra diversos milagros que el Señor Jesucristo hizo. Y también en estas porciones se nos narra cuando el Señor Jesucristo envía a predicar a sus discípulos, ¿sí? Así que entre Juan 5 y Juan capítulo 6 hay un lapso de tiempo que hay quienes calculan que pasó entre estos 2 eventos, entre la curación del paralítico y la alimentación de los 5,000, hay quienes dicen que hay un lapso entre 6 meses y 1 año aproximadamente, entre 6 y 1 año de tiempo. Y en esos 6 meses y en ese año, el Señor Jesucristo estuvo dando el sermón del monte. Estuvo llamando a sus discípulos, hizo diferentes milagros en muchas partes, y también envió a sus discípulos a evangelizar. Cuando los otros evangelios nos narran acerca de esto, nos dice que Jesús se fue a un lugar aparte para poder descansar con sus discípulos. Así que este tiempo, hermanos, era un tiempo en el cual el Señor Jesucristo estaba ocupando
para descansar con sus discípulos. Ellos habían venido de una tarea ardua de predicación, habían ido a evangelizar, y entonces el Señor quería pasar un tiempo con ellos, quería pasar un tiempo de descanso con ellos, de plática. Sin lugar a dudas, Él quería escucharles lo que había pasado, las experiencias que habían vivido, y ese era el tiempo en el cual quería el Señor pasar con sus discípulos. Pero Juan, el propósito de Juan en su evangelio, en esta narración, es presentar la majestad de Cristo. Por eso es que Juan en su evangelio va directo al grano. Va directo. Los otros están hablando un poquito más de lo que pasó alrededor, pero Juan quería presentar la majestad de nuestro Dios. Juan nos da un detalle muy importante al presentar a Jesús como Dios. Juan nos da un detalle muy importante que nos dice, y era lo que te pedí hace ratito que remarcaras, que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Ahora, quiero que me ayudes un poquito. Algunos de ustedes lo saben. ¿Qué es la Pascua? ¿Cuál era la fiesta de la Pascua? ¿No? La celebración cuando el ángel de Dios pasó sobre las casas porque habían puesto la sangre de un cordero en las puertas, ¿verdad? Y el ángel saltó esas puertas y no hubo mortandad. ¿Qué más me pueden decir de la Pascua? ¿Qué es la Pascua? ¿Cuál era la fiesta que ellos celebraban? Hacia la tierra prometida. ¿Y qué más? ¿Qué hacían en la Pascua? Que sacrificaban un cordero, ¿verdad? En conmemoración de esto. Pero en ocasiones, hermanos, en ocasiones llegamos a ver la Pascua y hacemos mucho énfasis, que lo tiene, pero a veces hacemos mucho énfasis en el cordero. Pero la Pascua, hermanos, eso es algo que me han respondido muy bien, porque es algo que debemos tener en mente. La fiesta de la Pascua tiene que ver con toda la experiencia del rescate del Éxodo. Tiene que ver con toda la experiencia, todo lo que el pueblo de Dios vivió, pasó y cómo Dios se condujo con ellos. Todo eso, hermanos, encierra la experiencia de la fiesta de la Pascua. Y a veces nosotros en nuestro contexto brincamos algunas cosas que para un judío eran sumamente importantes, ¿sí? Entonces el apóstol Juan, acuérdate, él señala que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Recuerda que él fue el que narra allí la experiencia de Juan el Bautista cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces aquí hace resaltar que estaba cerca la fiesta de la Pascua. Y hermanos, un judío cuando celebraba la fiesta de la Pascua tenía dos grandes recuerdos históricos. Dos grandes recuerdos históricos que estaban en la mente del pueblo al celebrar la Pascua. Sí, cuando un judío celebraba la Pascua, a su mente venían dos grandes recuerdos. ¿Cuáles eran esos dos grandes recuerdos que venían a su mente del judío cuando celebraba la Pascua? El primero de ellos, el control que Dios tiene sobre el mar. ¿Sí? Cuando ellos llegaron, salieron de Egipto y salieron directo al Mar Rojo, ¿verdad? Y cuando llegan allí, te acordarás, todos murmuraban, todos les decían a Moisés, ¿para esto nos sacaste? ¿Para morir aquí en el desierto? Y entonces Moisés levanta los ojos a Dios y le dice, le pide al Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Y el Señor le dice, levanta tu mano sobre el mar. Y entonces él levanta su mano sobre el mar con esa vara que Dios le había dado. Y sabemos la historia, ¿no? El mar fue abierto en dos. Y entonces el pueblo pasó por tierra seca. Entonces, al celebrar la fiesta de la Pascua, ellos tenían muy en cuenta que Dios tiene control sobre el mar, sobre las aguas.
Y el segundo evento en el cual ellos lo recuerdan al celebrar la Pascua, es que Dios les alimentó con maná del cielo. Que Él tiene el control sobre los alimentos. Así que el judío, al celebrar la Pascua, ellos están recordando: nuestro Dios Todopoderoso tiene un control sobre las aguas. Nuestro Dios Todopoderoso tiene un control sobre los alimentos, sobre el pan. Porque Dios guardó y cuidó a su pueblo durante esos años en el desierto. A tal punto, hermanos, ¿y por qué digo esto? Porque en los salmos nos hablan de esta experiencia. Busquen por favor el Salmo 78 y vamos a dar lectura desde el verso 13. Salmo 78 y vamos a ubicarnos en el verso 13. Salmo 78, verso 13. Cuando estén allí me dicen, hermanos. ¿Listos? Salmo 78, 13. Dice la palabra de nuestro Dios: dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Hermanos, esto es increíble. Esto es increíble. Lo que Dios hizo es increíble. Abrió el mar. Pasó su pueblo. Y en la mañana, dice aquí la porción, y lo sabemos bien, hemos leído el Éxodo, que en la mañana había una nube que los cubría del sol. Estar en el desierto, hermanos, es una experiencia no grata. Estar en el desierto en la mañana no es algo grato. Es un sol abrasador, es un sol muy fuerte el que te encuentras allí y resulta que no hay agua, es el desierto. Pero ¿qué hizo Dios según este salmo? De la peña, ¿no es cierto?, brotó corrientes de aguas. Imagínate la bendición que Dios le dio a su pueblo. E hizo descender aguas como ríos. Pero vean el siguiente versículo, un versículo triste. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón. ¿Cuál fue? ¿Cómo tentaron a Dios, hermanos? Pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Vean esta pregunta que hace el salmista y la que se hacía el pueblo. ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Imagínate el corazón tan duro del pueblo de Israel. Dios les había mostrado sus grandes maravillas. Dios les había mostrado sus grandes prodigios. Y el pueblo estaba pensando: ¿nos podrá poner mesa? ¿Nos dará pan? ¿Nos dará carne? Estaba pensando en eso. Y dice el versículo siguiente: por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Mira qué hermoso describe los salmos esto. Y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos. ¿Qué cosa, hermanos? Maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida
hasta saciarles. Vean qué bendición, hermanos. El pueblo estaba ahí tentando a Dios, siempre yendo en contra de Dios, siempre tentándolo, poniéndolo a prueba, por decirlo así. Y decía el pueblo de Israel allí en el desierto: ¿y a poco podrá ponernos mesa en este lugar donde no hay nada? ¿A poco podrá darnos pan? ¿A poco podrá darnos carne? ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Dios? Miren, abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Les dio maná y les dio, trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Recordarás, si hacemos esto un paralelismo con Éxodo, cuando Moisés les dice: deben sacar una olla, ¿no? Y ahí poner el maná que se van a comer en ese día solamente. No más. Solamente ese día. ¿Te puedes imaginar? Dios poniendo a sus ángeles a hornear panes en el cielo, para que cuando su pueblo se despertara y al levantarse, lo único que tenían que hacer era salir y recoger el maná. Trigo del cielo, pan de nobles. O sea, pan que come solamente la nobleza, los reyes. Fue lo que Dios le dio a su pueblo. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué gran bendición. Y Él les dijo: tomen lo que van a comer en un día. ¿Y te acuerdas qué hizo el pueblo, no? ¿Qué hizo? Guardaban para el otro día, porque no sabían si se le iba a descomponer el horno a Dios en los cielos, o no tenían confianza en Dios. ¿Y qué les pasaba con el maná cuando querían sacarlo al otro día? Estaba lleno de gusanos. Lleno de gusanos. Ahí es un detallito que vamos a resaltar cuando regresemos a Juan capítulo 6. Y miren, sigamos en el Salmo. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento, sur, e hizo llover sobre ellos carne, como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. ¿Qué dice la siguiente frase, hermanos? Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Hermanos, Dios les cumplió su anhelo. Que decía el pueblo: ya nos cansamos de comer tanto pan. Ahora queremos carne. Y Dios hace que venga un viento del sur y llene el campamento de codornices. Un alimento que no cualquiera come, ¿no? ¿Cuántos comieron codornices esta semana? Al vino tinto, sin alcohol, ¿eh? ¿Cuántos comieron esto? Si vas a un restaurante, ¿cuánto te cuesta un pollito de esos? El pueblo de Dios tuvo a montones. Y Dios le dijo: vas a comer hasta que te salga por las narices. Así lo dice en Éxodo. Porque dudaste, porque me tentaste, porque no confiaste en mi provisión. Así que, hermanos, cuando el judío celebra la Pascua, o celebraba la Pascua en este tiempo, recordaba estos dos grandes sucesos. Dios tiene control sobre las aguas. Dios tiene control sobre el pan, sobre los alimentos. Dios es
Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y quiero decirte algo, hermano, y escúchame muy bien. Cuando los primeros cristianos empezaron a contar sus historias sobre Jesús, ellos contaban acerca del control que Él tuvo sobre los panes. Y también, como el mar, tenía también control Jesús sobre él. Estos dos temas se convirtieron en algunos de sus preferidos. Y tal vez, por eso están escritos estos dos temas en los 4 evangelios. Qué interesante, ¿no es cierto? Jesús tenía que mostrarle a las personas que Él es el Dios de dioses y el Señor de señores. Hermanos, estos detalles son muy importantes, ya que Jesús estaba alimentando a esta multitud. Y después de esta alimentación, el Señor tiene control sobre las aguas. Él camina sobre las aguas. Es el mismo Dios, el Dios todopoderoso. Así que, hermanos, nosotros no debemos tener ninguna duda, ninguna desconfianza cuando nosotros vamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios que ha creado y dice la Biblia que por Él se sustentan todas las cosas. Así que Él es el Dios todopoderoso y no debemos tener ninguna reserva, ningún descontento, ninguna desconfianza para con nuestro Dios. Y era lo que el Señor Jesucristo estaba mostrándole a estos judíos. Así como celebras la Pascua y mira, está cerca la Pascua, la traes en la mente, dice Juan. Esa fiesta está a punto de llegar. Bueno, lo que recuerdas, ese poder que Dios tiene sobre el alimento, ese poder que Dios tiene sobre el mar, el Cordero de Dios que un año después, porque esta Pascua es un año antes de que Él muriera, la que dice Juan aquí en el Evangelio, en el capítulo 6, Él está diciéndoles, el Cordero que Dios envió es el mismo que ha suplido estas cosas, pero ahora esto que les va a suplir no tan solo es un alimento espiritual, no tan solo, es un alimento material, es un alimento espiritual y está mostrándole a las personas el poder que Él tiene sobre todo, sobre todas las cosas, porque ese poder es necesario para nosotros poder entregarnos verdaderamente al Señor sin reservas, sin titubeos. Que nuestra fe esté completamente anclada a nuestro Señor. No tenemos por qué dudar, no tenemos por qué desconfiar de nuestro Señor. Él es el Dios que controla absolutamente todo. Qué bendición, ¿no es cierto? Veamos ese contexto, hermanos, para entender más todavía esto, para comprender más esto de la alimentación de los 5,000. Pero, hermanos, se presenta un problema, pero un problema para los discípulos, no para Jesús. Dice el versículo 5, vamos a la porción base, Juan capítulo 6, vayan al verso 5. Dice la Biblia lo siguiente: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, a ver, ayúdenme con la pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Dice el verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Hermanos, dice la palabra de nuestro Dios que Jesús alzó sus ojos y vio a una gran multitud. Esto nos dice el apóstol Juan. Pero el Evangelio de Marcos nos da un detalle más. Vayan por favor a Marcos capítulo 6, versículo 31. Marcos capítulo 6, versículo 31. Vayan por favor allí. Marcos capítulo 6, verso 31. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Vean el detalle que agrega Marcos.
Él les dijo, Jesús les dijo, ahí estamos, verso 31. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Ellos venían de la evangelización y Jesús los lleva a un lugar aparte en el desierto para descansar un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Era un trabajo arduo. Estaban trabajando arduamente. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué pasó, hermanos? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que el Señor lleva a sus discípulos a ese lugar para descansar. Y cuando llegan allí, el Señor alza los ojos y ve una gran multitud. Y el Señor no les dijo, no, discúlpenos, este es un tiempo aparte. Esto es solamente para los 11 y para mí. No dijo eso. ¿Qué hizo Jesús? Tuvo compasión de ellos. Los vio como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y la Biblia también nos dice que ya la hora era avanzada. El Señor, hermanos, les presenta a sus discípulos un problema. ¿Sí? Él tiene el control de todo, hermanos. Pero Él quiere probar nuestra fe en medio de las circunstancias. Y el Señor le presenta a los discípulos un problema. El problema que les presenta Jesús a sus discípulos es cómo suplir las necesidades de una multitud tan grande. Ese es el problema. La problemática que estaban enfrentando, que iban a enfrentar es, Jesús le dice a ellos, a ver, ¿cómo vamos a suplir la necesidad de esta multitud? ¿De qué manera? Y los discípulos formulan algunas soluciones. Y hay 4 soluciones que fueron propuestas para solucionar el problema. 4. Primero, los discípulos sugieren que Jesús debería despedir a la multitud y librarse del problema. Solución número 1. A ver, ¿cómo haremos para suplir la necesidad a todos estos? La primera solución que sale de los discípulos es, Señor, despídelos. Que ellos se vayan y ya ellos se arreglen como puedan. Eso es donde lo vemos. Marcos capítulo 6, verso 35 y verso 36. Por favor, ayúdame a leerlo. ¿Qué dice? Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Así que la solución número 1 es, Señor, despídelos. O sea, ¿cómo vamos a hacer nosotros para suplir la necesidad de estas personas? Esa fue la primera solución. La más fácil, ¿no es cierto? Ya, que se vayan, Señor. Ya los enseñaste. Ya les diste mucho de tus lecciones, de tu enseñanza de vida. Ellos ya están espiritualmente ya están chonchitos. Ya están llenos. Ahora, Señor, pues ya despídelos, que ellos se suplan sus necesidades por sí mismos. Esa fue la primera solución al problema. La segunda solución vino de parte de Felipe en respuesta a la pregunta de prueba que le hizo nuestro Señor Jesucristo. Ahí, San Juan capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice, hermano? San Juan capítulo 6, versículo 5. ¿Qué dice? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran número, dijo a Felipe, ¿cuál fue la pregunta? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Y qué dice el verso 7, hermanos? Felipe le respondió, 200 denarios de pan
no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan. Ahora, ¿cuántas personas eran, hermanos? A ver, busquen Mateo 14, por favor. Mateo 14, versículo 21. Vamos a ver en realidad cuántas personas eran. Mateo capítulo 14, versículo 21. ¿Qué dice, hermanos? Y los que comieron fueron como 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Entonces no fueron 5,000. Si los cinco, y alguien piensa que cuando contabilizabas a un varón es porque era casado en los judíos. No era cualquier varón, sino un varón casado se contabilizaba. Entonces eran 5,000. Y si eran casados, 5,000 esposas. ¿Y eran cuántos? 10,000. Y a los judíos les son buenos para tener hijos, ¿no? Imagínate 3, 4 hijos por familia. ¿Cuántos eran? Era una multitud, hermanos. Era una multitud la que había venido al Señor. Por eso el Señor le dice a Felipe, Felipe, ¿cómo le haremos para darle comer a ellos? Y Felipe haciendo cuentas rápido, ¿no? 200 denarios. ¿Sabes cuánto equivalía 200 denarios de pan? 200 denarios, ¿sabes a qué equivalía? Equivalía alrededor de 7 meses de trabajo. 7 meses de trabajo, porque el denario era el salario de un día. ¿Sí? Entonces, casi 7 meses de trabajo. 7 por 3, sobrarían 10 nada más. Casi 7 meses de trabajo. Y les dice Felipe, ¿pero esto no bastaría para que coman? Un poco. Un poco. Así que la solución que le da Felipe, le dice, Señor, necesitamos por lo menos 200 denarios para que ellos coman un poquito, nada más para que ahí calmen un poquito el hambre que ya tenían. Pero esa no fue una solución buena para nuestro Señor. La tercera solución, hermanos, vino de Andrés. Andrés, hermano de Pedro. Aunque él trajo esa solución, aunque Andrés sabía o estaba seguro de que no podía resolver el problema. Andrés, hermanos, no fue un hombre que figuró mucho en los evangelios. Pero de lo poco que podemos ver a Andrés es que él siempre estuvo llevándole personas a Cristo. Siempre. Su función entre los dos era llevarle personas a Cristo. Y él no falló a lo que era su costumbre. Y dice el versículo 8, vean el versículo 8 de Juan capítulo 6, hermanos. Juan capítulo 6, versículo 8. ¿Qué nos dice? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? O sea, Andrés le dijo, Señor, bueno, aquí tengo una solución, pero no es suficiente. Este era el lonche de un jovencito, de un muchacho. Llevaba su lunch con sus 5 panes y con sus 2 peces. Y les dice el Señor, trae Andrés al Señor a este muchacho. Lo convence, no sé cómo pasó eso. No sé cómo pasó eso, no sé cómo se dio cuenta. Lo convence y lo trae con el Señor y le dice, mire, Señor, aquí encontré a este muchacho. Pero solamente trae 5 panes y trae 2 peces. Pero esto, ¿qué es para tantos? Las personas que quieren especular y que van siempre en contra de la palabra de Dios, han puesto en tela de juicio el milagro del Señor. Pero cuando alguien pone en juicio lo que Dios hace o lo que Jesús hace, siempre dejan el contexto y versículos importantes fuera. Porque algunos dicen, no, en realidad Jesús no multiplicó los panes ni los peces. Lo que pasó fue un efecto psicológico colectivo. Imagínate, cuando este muchacho sacó sus panes y sus peces, entonces los otros se sintieron mal por estar guardando lo suyo y todos sacaron su comida y todos comieron. Imagínate.
cuando más abajito, Jesús dice que ellos tenían hambre. Y cuando seguimos leyendo ese capítulo, ellos dicen, vamos a apoderarlo, vamos a hacerlo rey. ¿Por qué? Porque es una extraordinaria señal. Hermanos, Andrés lleva a este muchacho y le dice al Señor, aquí hay una solución, Señor, pero tal vez no es suficiente. ¿Qué es esto para tantos? De a cómo les tocaría, imagínate. Ni de amigajita siquiera. Cuarta solución. La cuarta solución vino del Señor Jesús. Y fue la correcta. Fue la solución correcta. El Señor Jesús tomó esos panes y esos peces, los bendijo y los repartió a sus discípulos, y ellos dieron de comer a la multitud entera. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? Dice el versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, trajo a este muchacho, y luego dice el versículo 10, hermanos, entonces dijo Jesús, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Los otros evangelios nos dicen que los agruparon en grupos de 50 y de 100, ¿sí? Los pusieron así, los distribuyeron, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y distribuyó así a la gente, de 50, de 100, y los tuvo a todos allí, recostados en esa hierba, recostados allí, esperando un gran milagro. Y dice el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Y qué dice la última frase, hermanos? ¿Cuánto querían? ¿Cuánto querían? Así que el Señor hizo un gran milagro, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Porque el Señor Jesucristo tiene el control sobre los panes. Y así como Dios durante 40 años alimentó a su pueblo con el maná del cielo, con los panes horneados en el cielo, con panes que comen los nobles, con el trigo de los cielos, así el Señor Jesucristo le muestra a esta multitud y les dice, yo tengo también el mismo poder, porque soy el mismo Dios, para alimentarte, pero alimentarte hasta que te sacies, hasta que te sacies. El milagro tuvo lugar en las manos de nuestro Dios. El milagro tuvo lugar en las manos de nuestro Dios, del Salvador. Y hermanos, aquí podemos aplicar algo para nuestras vidas. Si nos vemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que somos muy diminutos para realizar la tarea que Dios nos ha encomendado, ¿no es cierto? Si nos vemos a nosotros mismos, nos daremos cuenta de esto, nos daremos cuenta que somos muy diminutos, somos algo muy pequeño en comparación a la tarea que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la tarea principal de la iglesia, hermanos? ¿Cuál es? Ir y predicar el evangelio a todas las naciones, hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cuántos habitantes hay en el mundo hoy día? ¿Alguien sabe ese dato? ¿No? ¿Y nadie lo puede buscar en Google rápido, hermanos? 7,000 millones de habitantes en el mundo. 7,000 millones de habitantes en el mundo. ¿Somos diminutos? ¿Somos diminutos ante eso? Bueno, no vamos tan lejos. ¿Cuántos habitantes hay en Querétaro? 2 millones y creciendo, ¿no? 2 millones. Volteemos alrededor, hermanos. Volteen alrededor del templo. Volteen atrás, a un lado, volteen. ¿Ya vieron? ¿Ya voltearon? A ver. ¿Qué son estos 5 panes y 2 pececillos para 2 millones? ¿Qué son? Nada.
no son nada. Pero ¿dónde toman fuerza? ¿Dónde toman fuerza? ¿Dónde se hacen los milagros? ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde se hacen los milagros? Los milagros se hacen en las manos del Señor Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos cuenta que somos muy diminutos ante una tarea tan grande, cuando nosotros nos damos cuenta que a lo mejor el problema que estamos pasando, dejemos a un lado también la evangelización, que es importante, pero a veces cuando nos damos cuenta que el problema que estamos pasando es tan grande, que nos está superando a nosotros, que no podemos cargarlo. Hermano, nosotros debemos ir al lugar donde se fabrican los milagros de parte de nuestro Dios. ¿Y dónde es ese lugar? Tenemos que ir a nuestro Señor. Cuando nosotros recordamos que cuando vamos al Señor y le decimos, te doy lo que tengo, haz un milagro, úsame de la manera que tú quieras, hermano. Cuando nosotros hacemos eso, Dios empieza a hacer milagros. Milagros. Y hermanos, entendamos el contexto de milagros. Sí, milagros, ¿cuáles son para mí los milagros hoy día? Los milagros son el poder para evangelizar. Los milagros es saber que Dios tiene el control sobre nuestras situaciones y Él puede hacer más de lo que nosotros podemos hacer en medio de ellas. ¿Sí me explico? No estoy hablando de cosas extraordinarias, de cosas que pasaron en el tiempo apostólico, que hoy día ya no están como tal. Pero hermanos, cuando nosotros vamos al Señor y decimos, Señor, no puedo yo soy diminuto, es una tarea muy grande, pero aquí está lo que tengo. ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que yo tengo? Mi vida, nuestra vida. Señor, aquí está mi vida, te la pongo en tus manos. Señor, tú úsame como tú quieras hacerlo. Señor, tú abre las puertas que tú quieras. Yo estoy aquí para hacer lo que tú me pidas, así como esos panes y esos peces. Oh Señor, es tan grande la situación que estoy viviendo. Es tan grande el problema que me está acosando que yo no puedo más, pero tú eres el Dios que tiene el control por sobre todas las cosas. Señor, vengo aquí postrado ante ti. Señor, te entrego lo que tengo. Tú encárgate de lo demás. Tú encárgate de las demás cosas. Haz un milagro. Úsame como tú quieres. Nosotros, hermanos, escuchemos muy bien esto. Nosotros no hacemos milagros. ¿Sí? A veces las hermanas hacen milagros con el gasto, ¿no? Nosotros no hacemos milagros. Nosotros no hacemos milagros. ¿Sabes qué es lo único que hacemos? Ser servidores del Señor. En la obra del Señor, hermanos, no hay gerentes. Solo hay obreros. Dispuestos a ponerse el overol y servir a su Señor. ¿Sí me explico? Nosotros no hacemos los milagros. Nosotros solamente somos siervos del Señor. ¿Recuerdas a qué se retiraron a ese lugar desierto los discípulos con Jesús? ¿A qué? A descansar. A orar y a descansar. Pero sobre todo a descansar. Pero estaba la multitud. Estaba ahí la multitud. ¿Y qué le dice el Señor a sus discípulos? ¿Cómo vamos a alimentarlos? Y cuando está ya la solución, cuando Jesús está multiplicando esos panes y esos peces, ¿quién atiende a las multitudes? Los discípulos, que estaban cansados. Pero el Señor les enseña
que somos siervos. Somos siervos. Imagínate la logística que tuvieron que hacer para darle de comer a más de 15,000 personas. Imagínate. Qué buena organización, ¿no? Qué lástima que no esté escrito, si no ya lo habíamos puesto aquí en los convivios, ¿no? Estos hombres sirvieron. Estos hombres repartieron. Y les dieron hasta que se saciaron. Pero luego el Señor les dice, en lo que descansan un poquito y toman aire, recójanse lo que sobró. Ahí hay un detalle importante, porque a veces nosotros pensamos que recojan lo que sobró es, recojan las migajitas de lo que sobró, ¿no? O sea, no, recojan lo que sobró. A ver, ¿ya estás saciado? Sí, ¿ya no tienes hambre? No, pero veo que tienes ahí un pan y tienes 2 peces. Ah, bueno, dámelo por favor. Recojan lo que sobró, porque eso después se iba a ocupar para seguir saciando a otros. Qué interesante, ¿no? ¿Qué les decía el Señor del maná? Tomen lo que se vayan a comer hoy. No para mañana, no para pasado. No se lleven itacate. Lo de hoy. Y entonces los discípulos pasan y recogen lo que sobró. Que iba a ser de bendición después eso también. Dios es un Dios de orden. Hermanos, de este milagro podemos aprender esto. Dios es el que hace la multiplicación. Pero debemos estar dispuestos a ir a Él. Dios trabaja con corazones sumisos a Él. Dios trabaja con corazones quebrantados. Dios es experto, hermanos. Dios es experto en trabajar con hombres así, con mujeres así. Dios es experto en sacar lo mejor de ti. Lo mejor de ti. Dios es experto en eso. Pero para llegar ahí, necesitamos reconocer que Él es el que hace los milagros, no nosotros. ¿Sí me explico? En estos días, cuando estaba yo leyendo la palabra de nuestro Dios, me topé con esa porción de cuando David entra a la cueva que está huyendo de Saúl y se pasa por loco un tiempo y después lo descubren y se va a una cueva. Y en esa cueva le llegan 400 personas, 400 varones. Pero le llegaron, hermanos, los endeudados, los deprimidos, los enlutados, estos llegaron, los 400. Y David decía, bueno, pues yo estoy peor que ellos, o igual que ellos, y me llegan 400 así. Pero Dios hizo un milagro en esa cueva. Y esos 400 se convirtieron en los hombres fuertes de David. Y Dios hizo proezas a través de estos hombres, que le entregaron al Señor lo que tenían. ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás tú el día de hoy? Siendo honestos, hermanos, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué traemos a cuestas? ¿Qué estamos cargando? ¿Qué problema lo estamos trayendo y no se le hemos depositado al que hace milagros? ¿O nos estamos desanimando por la tarea tan grande que tenemos que mejor decimos, pues ya hay que otros lo hagan? Tú eres esos panes, tú eres esos peces, que el Salvador está dispuesto a tomarlo en sus manos y empezar a hacer un milagro grande, una transformación grande y un avivamiento también grande a través de aquellas personas que están dispuestas a poner todo en las manos del Señor. Y tal vez haya aquí alguien que diga, bueno, yo necesito primero poner mi vida en Cristo. Primero necesito reconocer que Cristo es mi Salvador,
que Cristo es el que murió en la cruz por mí, para perdonar mis pecados, para librarme de la condenación eterna. Bueno, tú no puedes librarte de eso por ti solo. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, y nuestro pecado nos lleva directo a la condenación eterna. Ese es el lugar seguro del pecador. Pero Cristo no quiere eso, Dios no quiere eso para nosotros. Por eso Él proveyó al que da el alimento espiritual para saciarte. Más adelante en Juan 6 vamos a ver esa discusión que tuvo con sus discípulos, incluso el Señor. Él es el pan de vida, el pan que vino a saciarte, no tan solo para comer y al rato tener hambre, sino para saciarte por siempre esa sed del alma. Nuestro Señor puede saciar el hambre de nuestra alma, hermanos, y eso es algo que tú y yo debemos comprender muy bien. Y cuando el Señor sacia el hambre de nuestra alma, la primera que sacia es aquella búsqueda de decir: yo quiero estar en paz con mi Dios. Yo quiero tener la paz en mi corazón de saber que si en este momento muero, ojalá no pase eso con ninguno, pero si en este momento muero, al abrir mis ojos los abriré en la presencia de mi Dios. Tengo la seguridad, tengo la plena confianza de eso, y esa plena confianza y esa plena certidumbre nos la da la palabra de Dios, ¿no es verdad? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo conmigo. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiene tiempo presente en el momento que tú le entregas a Cristo tu corazón y le dices: Señor, quiero arreglar cuentas contigo. Te pido perdón por mis pecados. Creo que tu muerte en la cruz es lo suficiente, es lo necesario para salvarme. No necesito más. En ese momento el Señor te perdona. Y en ese mismo momento el Señor te da vida eterna. Vida eterna. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la vida eterna? El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Por siempre en la presencia de nuestro bendito Salvador. Hay dos lugares donde el hombre pasará la eternidad: el infierno y después en el lago de fuego, en una condenación eterna, o en el cielo. Dios no quiere que vayas a ese lugar de condenación. Dios preparó para nosotros un lugar para pasar la eternidad con Él. El Señor Jesucristo dijo: voy a preparar lugar para vosotros. ¿En dónde? En la casa de su Padre, en los cielos. Dios quiere que vayas allá, pero solamente puedes ir a ese lugar cuando lo aceptas a Cristo como Salvador, cuando le entregas tu vida a Cristo, cuando crees en Él. Él te hace su hijo, Él te hace una nueva criatura. Para esto vino Cristo. Y Cristo en Juan 6 les estaba mostrando que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, que tiene poder sobre los alimentos y tiene poder sobre las aguas. El Dios Todopoderoso. Si tú hoy no has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen momento para que lo hagas. Hoy es un buen momento para que deposites tu carga en Él, para que Él te perdone, Él te salve, Él te dé la vida eterna. Pero tal vez tú ya le entregaste tu vida a Cristo. Él es el único, hermanos, que va a saciar nuestra sed del alma. Y Él es el único que puede calmar cualquier tormenta que pueda venir a nuestras vidas. ¿Cómo estás tú que ya tienes a Cristo en el corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay tormentas? ¿Hay tormentas? Creo que todos tenemos de repente tormentas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Luchar por nosotros mismos? Como los discípulos en el mar de Galilea. Y ya que nos cansamos, entonces, Señor, despiértate porque nos morimos. O decirle: Señor, tú tienes el control sobre todo.
Y aquí está mi vida, te la entrego esta tormenta. Yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes, porque tú haces milagros, porque tú haces milagros. Y cuando el Señor hace los milagros, no son para que nos los quedemos nosotros, son para compartirlos con los demás. ¿Sí me explico? Compartirlos con los demás, así como los discípulos hicieron. Le dieron de comer a esa multitud. Que cuando Dios haga algo en tu vida, no te lo guardes, hermano. Dale la honra y la gloria, dale las gracias. Pero comparte con los demás la experiencia de decirle a los demás, yo tengo un Dios que está por encima de todos los problemas. Yo tengo un Dios que está por encima de todas las dificultades. Yo tengo un Dios y un Padre que me guarda. Yo aprendo esto de la alimentación de los 5,000. Y es algo que quería compartirte, porque es algo necesario en estos tiempos que de repente la vida es como el mar de Galilea. El mar de Galilea lo puedes ver muy quietecito, muy bonito, hermoso el mar de Galilea. No muy grande, puedes ver de un lado a Betsaida y del otro lado puedes ver Gadara. No muy grande, pero muy calmado, muy quietecito. Pero por los montes que están alrededor del mar de Galilea, cualquier aire que sople fuerte puede levantar una tormenta y unas olas, que era lo que pasaba cuando estaba Cristo allí. Así es la vida, ¿no? Hoy podemos estar muy bien, pero tal vez mañana puede venir una gran tormenta. ¿Qué vamos a hacer? A partir de lo que hoy conocemos y hoy sabemos. ¿Qué vamos a hacer? Ir con el que hace milagros y entregarle todo esto a nuestro Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar a nuestro Señor, por favor. Señor, esta mañana queremos llegar hasta el trono de tu gracia. Esta mañana, Señor, queremos postrarnos ante ti. Reconocer, Señor, tu majestad. Reconocer tu poder. Reconocer que tú estás por encima de todos. Tu palabra dice que tu Padre Celestial te exaltó hasta lo sumo y te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre se doble toda rodilla. Así como ustedes están orando en una actitud reverente delante de Dios, yo sé que la mayoría de los que estamos aquí le hemos entregado ya nuestra vida a Cristo. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí ya le hemos dicho a Jesús, Jesús, perdona mis pecados. Creo en ti, Señor. Sálvame, perdóname. Entra en mi vida, cámbiame, transfórmame. Pero tal vez faltas tú. Tal vez tú viniste a este lugar con un propósito. El propósito Dios te lo ha mostrado. El que tú puedas salir de este lugar con tus pecados perdonados. No por ningún hombre, sino por el único que puede perdonar los pecados, que es Jesús. Yo no sé si haya alguien esta mañana que diga, pastor, entendí lo que usted compartió de la palabra. Yo todavía no le entrego mi vida a Cristo. Y yo quiero entregarle mi vida al Señor por primera vez, consciente de lo que hago. Quiero entregarle mi corazón a Jesús. Quiero pedirle perdón por mis pecados. Quiero decirle que me arrepiento de ellos. Quiero pedirle que me cambie, que transforme mi vida, que me haga una nueva criatura. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que diga, pastor, ore por mí porque yo quiero entregarle mi corazón a Cristo esta mañana. Si hay alguien, ayúdeme levantando su mano. Quiero orar por usted.
con toda confianza, no importa que seas el único o la única persona que lo haga por primera vez, consciente de la decisión que estás tomando. ¿Habrá alguien que diga, pastor, oyéndome orar? Levante su mano, oraré por usted. ¿Habrá alguien? Gracias a Dios. Puedes bajar tu mano, hija. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Que diga, pastor, ore por mí, yo también quiero entregarle mi corazón a Cristo, quiero entregarle mi vida ahí, a Él es el único, Él puede cambiarla, Él puede transformarla, Él puede darme perdón y vida eterna. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo por primera vez? Levante su mano, déjeme orar por usted. Tal vez hoy sea el momento en el cual Dios preparó para que fuésemos salvos. ¿Habrá alguien más? Si no es así, Luis, me gustaría pedirte que pasaras un tiempo con Lía, platica con ella. Ella tomó una decisión esta mañana. Agarren una sombrita y platiquen de la decisión que tomó Lía esta mañana. ¿Habrá alguien más? Pasa, hija, con Luis para que platique contigo un poquito de esta decisión que tomaste. ¿Habrá alguien más? ¿Cuántos de los que ya tenemos a Cristo en el corazón, tal vez estamos enfrentando una tormenta hoy? Pero es el momento de decirle, Jesús, ya no más yo. Te la quiero entregar. Te quiero entregar mis problemas. Te quiero entregar todo. Haz el milagro, Señor, como tú quieras. ¿Habrá alguien que diga, pastor, ayúdeme a orar por esto? Yo quiero entregarle esta tormenta a mi Señor. Levanta tu mano, vamos a orar juntos. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puedes bajar tu mano, gracias a Dios, gracias a Dios. Bendito sea el Señor, gracias a Dios. Entrégasela y confía que Él hará cosas grandes y extraordinarias. Señor, tú has visto el corazón de tus hijos. Señor, gracias por esto. Gracias, mi Dios. Te amamos, te honramos, te bendecimos por ello. Toma nuestras cargas, Señor, y haz cosas grandes y extraordinarias. Nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar.